Hola, ¿cómo están mis queridas ovejas descarriadas? El otro día, en un diario que llevo para anotar mis pensamientos, mis vivencias, a veces algunos recuerdos, o algunas veces algunos intentos de textos que escribo para simplemente ejercitar la mano, estaba escribiendo acerca justamente de escribir, esa era la consigna que me había puesto ese día. Y a veces suele conformarme el resultado medianamente, casi nunca de manera correcta o de manera completa, ¿no? Casi nada de lo que hago me conforma al 100%, pero a veces siento que hay una chispa, algo que puede servir de algo. Y es ese texto o es uno de esos textos el que quisiera compartir con ustedes el día de hoy y quizás después hablar un poquito acerca de la anécdota en la que o que narro en ese escrito. Y el texto es el siguiente. ¿Escribir es fácil o difícil? No lo sé. Yo solo escribo. A veces bastante, a veces poquito. Pero desde que recuerdo escribo. Escribo casi desde que empecé a leer, aunque empecé a leer pronto. Mamá me enseñó. Leíamos juntos lo que hubiera a mano, lo que hubiera leíamos y por eso aprendí pronto. Quisiera haber leído más en secundaria. No lo hice. Hasta terminar la primaria sí. Un libro a la semana por lo menos y a veces casi uno diario. Qué maravilla de época. Solo vivir para aprender. No había otro tipo de obligación. ¿Por qué lo dejé? No lo sé. Solo lo hice. No debía hacerlo. Me perdí de mucho. Y me está tomando trabajo recuperarlo. En secundaria, y aquí viene la anécdota, en secundaria, escribiendo unos poemas para un trabajo de clase, escribí la frase o construcción, nunca he sabido muy bien la diferencia, si es que la hay, testigo silente. No recuerdo el resto del poema, pero sí esas dos palabras, sobre todo, silente. Lo recuerdo porque el docente al leerlo me dijo, ¿silente? ¿De dónde has sacado esa palabra? Con una sonrisa sarcástica en los labios, y eso lo añado yo ahora, no está en el texto. De mi cabeza, respondí yo, tranquilamente. Se enojó. ¿Qué? Dijo. Imposible, si no es una palabra coloquial. Bueno, lo debo haber leído en algún lado, contesté. No, dijo él. Imposible, si tú no lees. No, esto tú lo debes haber robado de algún lado. Un plagiador descarado. Eso es lo que eres, continuó. Y por eso no te lo voy a calificar. Haz otro. Yo no entendía qué pasaba. No entendía cuál era el problema con esa palabra. Silente. Se me hacía tan normal. Y sin embargo, al parecer no lo era. Así que la abracé desde ese momento. La uní a mi normalizada extrañeza. Porque desde siempre, lo extraño era normal para mí. Así que fundí esa palabra conmigo. Y en parte, o quizás en todo, yo también me volví, poco a poco, silente. En realidad, yo siempre tuve, digo, no fue el motivo o la razón por la que yo siempre me he considerado callado o es silente, ¿no? Tímido, reservado. Pero me pareció que ese era un buen cierre para ese texto que se estaba construyendo y en el que quizás en algún momento trabajé un poco más. Eh, en realidad yo siempre he sentido que, que soy eso, que soy tímido, que soy reservado, que no me gusta hablar con las personas, aunque últimamente eso ha empezado a cambiar un poco.
Pero mi madre dice que en realidad yo no he sido así, que cuando era niño era bastante conversador, hablador, preguntón, eh, curioso, inquieto. Y que en realidad, por ejemplo, cuando me dejaba con alguna de sus compañeras de trabajo, habían algunas que me tenían miedo y que no querían quedarse conmigo porque yo me ponía a preguntarles cosas de las cosas que yo había estado leyendo recientemente y que ellas no siempre tenían el conocimiento y tenían miedo a ese encuentro, ¿no? A ese encuentro con mi curiosidad. Y que sin embargo había otra, una enfermera, que sí le gustaba, una enfermera o una obstetriz, no recuerdo. Bueno, eh, que sí le gustaba pasar tiempo conmigo porque aprendíamos juntos, ¿no? Y también al escribir este texto, dejando de lado eh, esa experiencia de vida en la que supuestamente yo era algo que en realidad yo nunca me he sentido, porque no lo recuerdo. Eh, Me pongo a pensar en que quizás si este episodio hubiera sido unos años más tarde, nada más cuando se puso de moda, por ejemplo, el Turnitin, este docente se hubiera dado cuenta que en realidad, o yo hubiera podido demostrar de que en realidad yo no era un plagiador y hubiera tenido que elaborar otro poema completo, ¿no? Simplemente por una palabra. Y que lo hubiera podido demostrar y le hubiera podido decir, no, ¿sabes qué? Yo no he plagiado, seguramente en algún momento lo leí, aunque tú digas que yo no leo, porque es cierto, en ese momento yo ya no leía, pero de niño sí que lo había hecho, entonces seguramente en algún momento leí esa palabra y se amoldó a mi forma de escribir, no sé si de hablar, no lo recuerdo, ¿no? Pero también, si fuera en este momento, a pesar de que aún sigue existiendo las herramientas para detectar las coincidencias en un texto, ahora sería mucho más difícil demostrar de que alguien ha escrito algo sin necesidad de copiar, pero no necesariamente siendo el autor de esto, ¿no? Por los chats, ¿no? Por los chats de inteligencia artificial que han aparecido. ChatGPT, el chat este, de Meta y algunos otros generadores de texto y generadores de arte en general, eh, que son una herramienta más ahora, pero que seguramente están siendo utilizadas para hacer tareas, ¿no? Y qué difícil lo deben estar teniendo ahora los docentes. Se necesita, obviamente, una nueva metodología para prevenir esto en las aulas, pero ¿cuántos cambios en tan poco tiempo, ¿no? La incapacidad de poder contrastar textos para el público en general, me refiero, porque si bien esas herramientas ya existían en ese momento, en una sociedad o en un pueblo en el que ni siquiera a veces se tenía internet ni acceso a tecnologías que en otros lugares ya existían, se hacía incapaz de, de utilizarlas, ¿no? Luego, la facilidad y nuevamente la incapacidad por el avance de la misma tecnología. No de la misma tecnología, pero de la tecnología en sí como un campo, ¿no? Y bueno, en realidad eso era, el texto en sí era lo que quería compartir con ustedes, porque se me hizo curioso, se me hizo, eh, al menos creo que decente, la forma en que terminó siendo escrita, aunque yo empecé escribiendo sin la, la perspectiva clara de qué iba a salir de ese día escribiendo, ¿no? Me he dado cuenta que me gusta escribir y que me gusta contar historias, así que quizás en algún momento me atreva a escribir más.
y a escribir para publicar, ¿no? Bueno, eso es todo. Yo me despido, Tupananchiscama. Ya nos vemos.